El caso que les voy a compartir a continuación es una de esas situaciones que nos permite ilustrar cómo un pequeño cambio en el tratamiento ideal de un paciente puede generar significativos errores o significativas complicaciones. Les hablo del caso de un hombre de 68 años, hipertenso desde hace 15 años, lleva 8 meses en el seguimiento médico con nosotros. Además de ser hipertenso, es prediabético y está en obesidad de primer grado. Este paciente estaba muy bien controlado con una combinación de medicamentos antihipertensivos a base de olmesartán, un medicamento familia o de la familia de los sartán, de los llamados ARA2, con amlodipino, familia de la nifedipina, un calcio antagonista, en dosis de 5 miligramos, es decir, tenía una combinación de olmesartán, amlodipina, 20,5 una vez al día. Con esta dosis, este paciente durante los últimos 8 meses ha permanecido con promedios de presión normales en el día, en la noche y en las 24 horas. Pero ocurre un inesperado cambio, un cambio involuntario de parte del paciente y de parte del médico, porque la receta muy claramente establece la combinación olmesartán-amlodipina. Pero una vez que va en busca del tratamiento, recibe una combinación de olmesartán con hidroclorotiazida. Y ojo, porque no estoy diciendo que la combinación olmesartán-hidroclorotiazida sea mala, es muy buena y muy útil para algunos pacientes, pero recordemos que en hipertensión no existe una receta común. No es que si a uno le dan los sartán, al otro también y eso le va a funcionar. Cada cual tiene un perfil diferente de hipertenso. En el caso de mi paciente, la combinación olmesartán-hidroclorotiazida no es la ideal para él y por supuesto no es la que tiene sus cifras de presión arterial bajo control. Estaba muy bien controlado entonces con olmesartán-amlodipina, pero al hacer esta rotación a olmesartán-hidroclorotiazida de forma involuntaria, aparecen cifras de presión arterial de hasta más de 170 milímetros de mercurio, promedios de presión elevados en el día, en la noche y en las 24 horas. Y sobre todo ocurren algunos picos hipertensivos durante la noche, que es cuando el paciente más estresado se pone, más tenso, porque es de noche, porque no tengo en qué movilizarme, no tengo cómo moverme del sitio donde estoy, no sé qué hacer, dónde acudir. Hay muchas situaciones que se combinan en la noche que hacen que también el paciente entre en mayor estrés por el problema que está sufriendo. Imagínese usted que viene con un control de presión de 120, 125, 130 y luego hay picos de 170 y más. Entonces es un motivo importante de preocupación, sobre todo cuando hay otros factores de riesgo. La moraleja es que debemos revisar muy bien qué es lo que recibimos como medicamento una vez que vamos a comprarlo. Existen medicamentos que tienen nombres similares, pero que no son lo mismo. Pueden ser de distintos laboratorios o bien fármacos del mismo laboratorio con nombres muy parecidos, pero que no son idénticos. Combinaciones como estas, medicinas combinadas para la presión arterial, que se parecen en los nombres, pero que no son iguales. No es lo mismo olmesartán-amlodipina que olmesartán-hidroclorotiazida. Entonces, repito, la moraleja es revisar muy bien qué es lo que me están dando, qué es lo que voy a tomar, si coincide con lo que el médico me envió y con la dosis que el médico me prescribió. Les voy a compartir a continuación algunas imágenes del monitoreo ambulatorio de presión arterial de 24 horas que le hicimos al paciente una vez que llegó nuevamente a la consulta con el dato de que la presión estaba descontrolada. En ese momento consultamos si estaba tomando el medicamento que habíamos dejado en las dosis y los horarios que la prescribimos y la respuesta fue sí. Lamentablemente ese día el paciente no trajo la cajita del medicamento o el producto para poder revisar que fuera lo mismo y nos quedamos pensando que estaba tomando la misma medicina a igual dosis en el igual horario. Pero una vez que encontramos tanto descontrol y que hemos hecho análisis para buscar una causa de descompensación y no la encontramos, nace la curiosidad extra de revisar el producto
Y una vez que el paciente lo revisa, pues nos damos cuenta de que no está tomando lo que se le había prescrito porque hubo un cambio al momento de hacer la compra. Les voy a dejar las imágenes para que puedan ver un poco cómo es que hizo el descontrol de la presión y les voy a explicar un poco ahí con respecto al monitoreo de 24 horas. Lo que tienen aquí es el monitoreo ambulatorio de presión arterial de las 24 horas de este paciente. Lo que pueden ver acá graficado en rojo son las cifras de presión arterial sistólica. Lo que vemos aquí graficado en verde son las cifras de presión arterial diastólica. Aquí en la línea de la izquierda tenemos la presión arterial en milímetros de mercurio y hacia la derecha la línea del tiempo que nos va marcando los horarios en los que hemos hecho el monitoreo. En el caso de este paciente, si se puede ver acá, inicia por encima de 135, hace un pico mayor a 150, casi alcanza los 160, aquí lo supera y luego hace cifras que superan los 170 milímetros de mercurio de presión. Esta área que vemos acá hacia la derecha es el horario en el que el paciente aparentemente está dormido. Una cosa que debemos de tener siempre en cuenta es saber si el paciente realmente durmió mientras estaba bajo el monitoreo de presión o no, porque podríamos tomar estas cifras como las cifras de un paciente dormido bajo sueño y realmente sea de un paciente activo. El patrón hipertensivo cambia y podemos tener errores a la hora de interpretar las cifras de presión. Otro dato importante a tener en cuenta es si en estos picos hipertensivos había ocurrido algún problema, alguna situación que esté generando estrés, el consumo de alguna sustancia energizante o alguna sustancia que pueda elevar las cifras de presión arterial, o si el paciente tuvo algún evento en casa que fue capaz de generar estos picos hipertensivos. Todo lo que ven en rojo son cifras por encima del umbral de presiones establecido en el monitoreo como normal, y acá en verde pues han estado en rangos bastante aceptables, excepto esta cifra baja, este pico hipotensivo que hizo en cuanto a las cifras de presión arterial diastólica.